El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural cuyo nombre fue designado durante el siglo XIV, producto del periodo de transición entre la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVI, desde el 1400 hasta el 1600. La palabra hace alusión al renacer de las nuevas culturas grecorromanas, las ideas del humanismo y la libre contemplación de la naturaleza. Ha tenido diferentes perspectivas gracias a los historiadores, quienes atribuyeron el nombre a diversos sucesos históricos. Fueron el fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aristocrático, el descubrimiento de América, la apertura de las nuevas rutas comerciales y mercados para Europa y el surgimiento de la cultura burguesa, que marcaron la etapa donde el arte renacentista comenzó a expandirse en todo su esplendor, con obras que son recordadas hasta el día de hoy. Ubicación geográfica. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV de la mano del humanismo. Por Europa se difunde en el siglo XVI y aunque seguirá los modelos del Renacimiento italiano, al salir fuera de Italia sufre las influencias de las distintas regiones, por lo que en cada país tendrá personalidades distintas. En Alemania destacaron el grabador y pintor Alberto Durero, además del flamenco Peter Bruegel. Sigue su camino por Francia y en España se desarrolla en tres fases: el plateresco, el período grecorromano y el período herreriano. El nacimiento de la civilización renacentista del siglo XV y XVI fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El cambio en todos los ámbitos de la vida fue muy relevante. El antropocentrismo y el humanismo implicaban un pensamiento racionalista. Los hombres del Renacimiento utilizaban la razón como una herramienta para alcanzar el conocimiento y dar a conocer el mundo. Durante el Renacimiento se hicieron grandes inventos, y dos de los más relevantes fueron la imprenta y el microscopio. También se inventó el termostato, que mantiene algo a una temperatura constante ya que disminuye o aumenta el calor. Durante el Renacimiento se crearon diferentes técnicas artísticas y otras se perfeccionaron. Fue la época dorada del arte, en la que aparecieron nuevas técnicas como el retrato y la pintura al óleo. En el campo de la literatura también surgieron nuevos géneros, como lo es el ensayo. En los aspectos políticos, la creación de un Estado moderno, la unidad dinástica y la centralización del poder. En los aspectos sociales y económicos, clases privilegiadas como nobleza y clero pierden poder político, el ascenso de la burguesía, la aplicación y la práctica del mercantilismo y el capitalismo. En los aspectos culturales, la influencia del arte italiano y la importancia de los mitos grecorromanos y poesía bucólica. En los aspectos religiosos, la reforma luterana y contrarreforma. En 1492, la anexión de Granada y expulsión de los judíos, la sociedad teocéntrica y la sociedad antropocéntrica. En los aspectos ideológicos, el humanismo, resurgir de la cultura grecorromana y el tópico de Carpe Diem. En los aspectos filosóficos, el escepticismo, epicureísmo, estoicismo y el platonismo. El arte renacentista fue uno de los movimientos artísticos más relevantes de toda la historia. Esta se caracterizó por recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana,
como la armonía y la proporción como ideal de belleza, además de los temas mitológicos. Basarse en el concepto del ser humano como centro de todas las cosas, en lugar de considerar a Dios como centro del universo. Debilitar a la Iglesia, que perdió poder social ante la nueva concepción de la razón como centro de todo. Predominaba la idea de razón por sobre la fe. Considerar el sufrimiento humano como consecuencia de la ignorancia. Sostenía que el conocimiento conducía a la felicidad del hombre. Buscar la perfección, simetría y proporción en las líneas, tanto en la pintura como en la escultura, para representar el cuerpo humano. Considerar las artes plásticas como forma de expresar conocimientos de geometría, matemática, anatomía, botánica y filosofía. Abordar temas como la mitología, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza. Emplear la técnica de la pintura al óleo en la pintura sobre lienzo. Crear el ensayo, un nuevo género en la literatura, e incorporar el mecenazgo. Durante este periodo, las figuras importantes y poderosas de la época, reyes, príncipes y nobles, realizaban encargos para la decoración de iglesias u otras construcciones de importancia. La arquitectura renacentista tuvo su origen en Italia y se extendió al resto de Europa, donde tuvo un periodo de convivencia con el gótico. Representa los nuevos ideales de la Edad Moderna. El Renacimiento marcó el salto de la época medieval a la Edad Moderna y generó cambios en la manera de concebir el mundo, la religión, el arte y por supuesto la arquitectura. Los materiales más empleados son el ladrillo y el aparejo ordinario revestido de mármol. Las principales construcciones durante este periodo fueron los templos, palacios, villas rurales y bibliotecas. El Renacimiento se caracterizó por la búsqueda de la armonía y la proporción mediante la geometría. Algunas de las principales obras del Renacimiento son la cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi, la estancia vaticana de Rafael Sanzio. Este fue el primer proyecto para la Basílica de San Pedro en el Vaticano e iglesia de Santa María presso San Satiro y Santa María de la Gracia en Milán. El monasterio de los Jerónimos en Lisboa, que es una mezcla de motivos arquitectónicos y decorativos del gótico tardío y del Renacimiento. La Biblioteca Laurenciana de Florencia, el Palacio Farnesio en Roma, cúpula y basílica de San Pedro del Vaticano, diseñada por Miguel Ángel en el 1475 y 1564. La Galería de los Uffizi, diseñada por Giorgio Vasari en el 1511-1574. Y la fachada de la iglesia jesuita del Gesù en Roma, diseñada por Giacomo della Porta. También tenemos el Palacio Chierittacchi en Vicenza, la Iglesia Segundo Redentore y San Jorge Mayor en Venecia y el Teatro Olimpo y la Basílica de Vicenza, diseñada por Andrea Palladio. El dibujo en el Renacimiento fue considerado la fundación de todas las bellas artes. La era del arte renacentista abarca el Renacimiento temprano en el 1400 al Alto Renacimiento en el 1490-1530 y el manierismo del 1520 al 1600. Esto produjo algunos de los mejores dibujos de la historia del arte. Los materiales y técnicas del Renacimiento incluyeron una gran variedad de tabletas reutilizables. Estas tabletas estaban hechas de madera borrable con una capa de hueso molido mezclado con saliva. También teníamos pergaminos hechos de piel de cabra, cerdo, ternero y empapada en cal. Y teníamos papel a menudo teñido de lino y lienzo. Utilizaban lápices ópticos
que eran hechos de palo de metal delgado que deja solo una muesca ranurada en una tableta o papel preparado. También tenían puntas de metal, y estas puntas de metal estaban cubiertas de oro, de plata o de cobre. En general, la punta de metal era el instrumento de dibujo preliminar más popular. Los dibujos con pluma y tinta también eran populares. Estas plumas estaban hechas de pluma o caña y tinta de nuez o bistre de olín de madera, a menudo combinadas con lavado y resaltado. A veces se usaba un pincel en lugar de o en combinación con un bolígrafo. La mayoría de todos los dibujos ejecutados durante el Renacimiento del Quattrocento y del Quinquecento eran dibujos de trabajo, es decir, bocetos preparatorios utilizados en actividades de bellas artes como arquitectura, pintura, escultura, así como formas de arte decorativa como mosaico, tapices, vidrieras, ilustraciones, y muchas son similares. Sin embargo, después de Leonardo y Miguel Ángel en particular, los dibujos autónomos o independientes se hicieron cada vez más estables. Aunque este tipo de trabajo en papel se puede ver en la mayoría de los mejores museos de arte en Europa y América, las mejores colecciones están en manos del Museo del Louvre en París, el Galería de Offices en Florencia y el Museo Británico Londres. La orfebrería en el Renacimiento fue una de las artes decorativas más sobresalientes durante el Renacimiento. La orfebrería se desarrolló de forma paralela a la construcción, la escultura y la pintura. En esta época encontramos nombres tan señalados como Domingo Tienda y Juan de Fuente, de quienes se conservan varias obras religiosas. Entre ellas destacan una cruz y un cádiz de Juan de Fuente, junto con varias cruces procesionales. De Domingo Tienda es la cruz de Torrijos del Campo y la custodia de Villanueva en Jiloca. En el Renacimiento, el arte en plata es fundamentalmente religioso y se desarrolló de forma amplia en el País Vasco y Aragón. Los maestros plateros demostraron una maestría y un conocimiento del metal que les valió el reconocimiento de todo el país. Los trabajos son de gran calidad y de una exquisita manufactura, al gusto de la sociedad de la época. Las piezas más representativas de la platería renacentista es, sin lugar a duda, la custodia. Se elabora con profusión de florituras y adornos a juego con cálices y cruces. Al comienzo del Renacimiento, la orfebrería conserva la estética propia del gótico. No es hasta la primera mitad del siglo XVI cuando se produce la sustitución de elementos góticos con otros puramente renacentistas. El aspecto más destacado es el torneado de las piezas, la gran novedad con respecto al periodo anterior. También se reemplazan los trazos poligonales propios del estilo gótico por trazos redondeados. Si en el primer caso el mazo era la herramienta fundamental, ahora es sustituida por el torno. Esta utilización del torno dio lugar a diseños abaluatrados introducida por el platero Juan Ruiz. También se sustituyeron los diseños florales por grutescos y candelieres sobre los fondos punteados, donde se observa una depuración geométrica que irá a más conforme avancen los siglos XVI. El grabado.
Es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de las estampas. Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal tradicionalmente, cobre o zinc, madera, linóleo o piedra. Sobre todo entre los alemanes fue muy utilizado y se trabajó como una técnica autónoma, paralela a la de la pintura, en sus dos formas principales, el grabado en metal y el grabado en madera, a cuya difusión contribuyó en el reciente invento de la imprenta en 1450. El grabado también se desarrolló en otras ciudades italianas. En Venecia desarrollaron su labor los Manuzio, propietarios de la llamada imprenta Aldina, creada en 1494, donde se inventaron las letras itálicas o cursivas. En 1499 publicaron la Hipnerotomachia Polifili de Francesco Colonna, una notable obra con ilustraciones de gran fantasía. Destacó también la obra de Ugo de Carpi, quien introdujo en Italia la técnica de Camaïeu, en la que elaboró reproducciones de obras de Rafael principalmente. Escultura. La escultura del Renacimiento se entiende como un proceso de recuperación de la escultura en la antigüedad clásica. Los escultores encontraron en los restos artísticos y en los descubrimientos de yacimientos de esa época pasada la inspiración perfecta para sus obras. También se inspiraron en la naturaleza. El arte del Renacimiento logró interpretar la naturaleza y traducirla con libertad y con conocimiento en gran multitud de obras maestras. La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista y de la función de la escultura en el arte. Como en la escultura griega, se buscó la representación naturalista del cuerpo humano desnudo con una técnica muy perfeccionada, gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. Durante el Renacimiento decayó en cierta manera la tradicional talla en madera policromada, en favor de la escultura en piedra, mármol preferentemente, y se recuperó la escultura monumental en bronce, caída en desuso durante la Edad Media. Los talleres de Florencia fueron los más reputados de Europa en esta técnica y surtieron a toda Europa de estatuas de este material. Los materiales empleados por excelencia fueron el mármol, bronce, madera y terracota. La técnica del tallado de mármol se recuperó en tiempos del Renacimiento con la perfección que había tenido durante el periodo clásico. Para las obras en bronce se necesitaba la realización de la obra previamente en arcilla o en cera para su posterior fundición. La talla en madera, empleada sobre todo en el norte de Europa y en España, se podía realizar también en la talla directa sobre el bloque de madera con ejecución de un boceto pequeño. Algunos grandes escultores de esta época fueron Donatello, que consiguió dar una sensación de profundidad y relieve a sus obras; Miguel Ángel, que no solo destacó en el campo de la escultura, sino también en la pintura y la arquitectura; y también está Leonardo da Vinci. El trabajo de Da Vinci dentro de este campo haría avanzar sus pinturas y dibujos, así como viceversa. Las joyas. El Renacimiento supuso una revolución cultural muy profunda que alcanzó a todas las artes y benefició de modo extraordinario a la joyería, tanto en sus aspectos formales como por lo referente a los avances técnicos aplicados a la producción artesanal, como el esmaltado traslúcido sobre plata. La tecnología de las joyas permitió tallar piedras preciosas de mayor dureza y realizar adornos de piedras semipreciosas como la malaquita, el alabastro,
lapislázuli y otras piedras de valor, tanto en Europa como en el Medio Oriente. Los trabajos más habituales de la época fueron los grabados tallados sobre gemas, los tejidos bordados con pequeñas perlas, la talla de marfil para la creación de objetos litúrgicos, las insignias, los colgantes y los anillos. Los orfebres europeos se las ingeniaron para enriquecer formalmente el engaste de los diamantes, confiriéndole traza de letra, rosetón o flor de lis, entre otros diseños. También proliferaron los poemas breves grabados en la circunvalación inferior de los anillos, así como los esmaltados de viva policromía. El Renacimiento destaca por un rico colorido que también influencia en el desarrollo de la moda y el diseño en el vestir y en joyería. En el siglo XV, las joyas adquieren una gran importancia en la moda. Los trajes de terciopelo y de seda en ambos sexos son bordados junto con las perlas y piedras preciosas. Por lo tanto, la vestimenta quedaría incluida como parte de la joyería renacentista. En la joyería se extiende el uso del colgante combinado con perlas irregulares, esmaltes y gemas, y se pone de moda broches con un retrato en miniatura, cadenas, colgantes y cinturones con gemas incrustadas. La pintura renacentista. Durante el Renacimiento hubo tres técnicas principales de pintura: el fresco, el temple y el óleo. El fresco es el método más popular para pintar superficies más grandes, como las paredes interiores de las iglesias, los edificios y las casas privadas. El fresco consistía en cubrir la pared con una capa de yeso húmedo, luego dibujar el diseño sobre el yeso con carbón o colocando en una pared un gran boceto de papel con agujeros y soplando polvo de carbón a través de ellos. La pintura al temple consiste en mezclar colores con un líquido aglutinante como yema de huevo, mezclada con agua. Una alternativa era añadir aceite a la solución, lo que hacía que se secara más rápido, lo que permitía aplicarla en superficies más blandas como el lienzo. Una tercera receta utilizaba cuajada blanca en lugar de yema de huevo y añadía zumo de limón diluido a la mezcla. Pintura al óleo. Se hacía con pigmentos en polvo añadidos al aceite, casi siempre de linaza o de nuez, que eran buenos para que el blanco fuera más luminoso. Algunos artistas calentaban el aceite, ya que era menos probable que la pintura se encogiera o agrietara al secarse. Normalmente se aplicaba una capa de imprimación de color blanco o gris muy claro sobre la superficie antes de empezar a pintar. Luego se aplicaban varias capas, se empezaba por el fondo, luego los elementos periféricos, luego la ropa y las cortinas y por último las manos y el rostro. La moda renacentista. En el Renacimiento del siglo XVI se acostumbraba por el género masculino de uso de capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con plumas y zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres, por otro lado, llevaban bullones y acuchillados en las mangas y una gorguera rizada. Además, faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas y mantos rozagantes y una cofia para la cabeza. En el siglo XVII dominaba la moda francesa. Se usaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y cosaca, con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. Con la caída de Francia vuelve el traje simple y se llevan calzados ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, falones con cuello, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo e incluso sombreros de 3 o 2 picos. Tras la evolución, el cabello se deja liso y largo, zapatos con tacón de color con hebillas y botas altas. Las mujeres visten con verdugados anchos y aplastados,
corpiños encorsetados y escote con gasa o encajes, batas con cuello de encaje y manga larga. Junto con la evolución desaparece el vuelo de la falda y se imitan las vestiduras clásicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes y guantes largos. En el siglo XVIII destacaban como prendas masculinas las casacas francesas y las chupas, los calzados ajustados hacia la rodilla, las chaquetillas, las corbatas, las pelucas y los sombreros grandes, mientras que en las féminas se adopta el uso de mantillas para la cabeza, los vestidos largos y sobre todo un corse que llevaban para demostrar su altura. Además, usaban anillos, guantes largos y collares.